Hemos visto a lo largo del estudio del periodo colonial en la Nueva España cómo fueron transformándose las condiciones políticas, económicas y sociales de las distintas poblaciones. Enseguida estudiaremos cómo se distribuyó la población en los territorios, cuál era la situación de cada grupo étnico a finales de la colonia y cuáles fueron los elementos que influyeron en la conformación del nacionalismo criollo. Transcurso del periodo colonial en la Nueva España, la forma en que se distribuyó la población estuvo condicionada por dos principales aspectos: las actividades económicas y las condiciones geográficas. Estos aspectos determinaron que se habitaran masivamente los territorios que tenían características geográficas de bienestar y aquellos que eran favorables para la producción agrícola, ganadera, minera y para el desarrollo comercial. Los datos censales levantados a principios del siglo XIX muestran la distribución desigual de la población en las intendencias de la Nueva España. La zona del centro era la más poblada, seguida por la región del sureste. En estos lugares habitaba el 90% de la población total, que era un poco más de 6 millones de personas. El 10% restante vivía en las intendencias del norte y en los lugares cercanos a la costa del actual Golfo de México. La causa que determinó que en el Alto Norte hubieran pocos y dispersos asentamientos poblacionales fue la lenta colonización, que a su vez se debió a las condiciones inhóspitas de la región, la lejanía con respecto al centro colonial, lo belicoso de las tribus nómadas y la falta de estímulos económicos hasta antes del auge minero en la segunda mitad del siglo XVIII. Por su parte, las regiones del sureste y de las costas se conservaron aisladas y poco pobladas a causa del clima extremoso y las condiciones insalubres. El contraste de esta situación fue la región del Bajío, que tenía el mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado en toda la Nueva España. En esta zona se desarrolló un equilibrio económico y social basado en los centros mineros, agrícolas, industriales y comerciales, que determinaron que fuera la región con el mayor número de ciudades de toda la colonia. De todas las ciudades, la de México fue siempre la más habitada, ya que era el centro político, económico y comercial del virreinato. Desde el inicio de la colonia, la composición numérica de las etnias y sus condiciones sociales también eran desiguales. En el siglo XVI, la población estaba compuesta por grupos de indígenas, españoles y negros. A la sociedad novohispana pronto se sumaron nuevos grupos, algunos asiáticos, los mestizos, los criollos, otros inmigrantes europeos y un mayor número de esclavos negros traídos de África para sustituir a los trabajadores indígenas que morían a causa de las condiciones de explotación y de las enfermedades. De todas las etnias, la población indígena fue la que tuvo altibajos durante el periodo colonial. A mediados del siglo XVI se estima que esta población era aproximadamente de 4.500.000 personas. Un siglo después, a causa de la catástrofe demográfica, solo quedaban 1.200.000 indígenas. La recuperación numérica de esta etnia fue lenta. Para finales del siglo XVII ya sumaban 2 millones, incluyendo a los mestizos. Datos estimados sobre la población total de la Nueva España a mediados del siglo XVIII muestran que había 3.300.000 personas. 60 años después, es decir, en la primera década del siglo XIX, el total de habitantes era de un poco más de los 6 millones. La composición numérica de los grupos étnicos era muy desigual y la situación social y económica de cada uno estaba determinada por el poder político.
Los españoles era el grupo más reducido de toda la población, alrededor del 2%, pero tenían el mayor poder económico. Gran parte de ellos eran ricos comerciantes y el resto ocupaban los cargos más altos del gobierno, del ejército y de la iglesia. La mayoría vivía en las ciudades. El grupo siguiente en la escala social era el de los criollos, los cuales representaban el 16% de la población. Una minoría gozaba de un grado social semejante al de los españoles peninsulares, ya que eran ricos mineros y agricultores. Los demás tenían una riqueza mediana y eran hacendados, mineros, rancheros y empresarios. Otra parte de criollos eran sacerdotes, abogados y militares. De este grupo surgieron los ideólogos y caudillos de la independencia. Igual que los peninsulares, la mayoría de los criollos vivían en las ciudades. Socialmente seguían los indígenas, que eran el grupo más numeroso, alrededor del 60% de la población. Aunque tenían la protección legal, seguían siendo objeto de una gran explotación. Habitaban en todo el territorio, pero principalmente en las zonas del centro y sur. La mayoría eran campesinos, y los del norte trabajaban en las minas, ranchos, misiones y haciendas. Las castas eran el grupo social más bajo. No tenían identidad étnica por ser producto de las mezclas de los demás grupos. Sumaban el 22% de la población y desempeñaban toda clase de oficios y actividades. Las castas integraban la población más numerosa del norte y junto con los criollos eran la mayoría que habitaba en las ciudades. Desde el siglo XVII, la condición étnica, social y cultural que definía a la Nueva España era el mestizaje. Pero de todos los grupos sociales, los criollos fueron los únicos capaces de encontrar su propia identidad y desarrollar el sentimiento patriota, entendido como el amor a la tierra y el rescate de las raíces históricas y culturales del mestizaje. Con estas bases, durante el siglo XVIII, los criollos se dieron a la tarea de luchar por el nacionalismo, es decir, por una forma de vida y aspiraciones comunes independientes de las decisiones de la corona española. La conciencia de la identidad de los criollos como grupo surgió a partir de la discriminación de que fueron objeto por parte de los peninsulares. Cuando en el siglo XVI fueron afectados sus privilegios políticos y económicos al limitarle los derechos de las encomiendas y el acceso a los principales puestos administrativos y de gobierno. Pero fue con las reformas borbónicas del siglo XVIII que los criollos definitivamente quedaron relegados a un segundo plano. Reformas provocaron un creciente descontento y frustración que les hicieron ver la necesidad de un cambio favorable a sus intereses. Por otra parte, la identidad criolla tenía un problema de origen. Eran americanos por nacimiento y cultura, y sus aspiraciones y forma de vida eran distintos a la de los españoles. La definición de la identidad criolla fue un proceso complejo, en el cual poco a poco se fueron alimentando y apropiando de las condiciones físicas, sociales y culturales de su tierra. A partir de una lengua, costumbres, religión y educación con características propias, sumadas a la defensa de sus intereses, los criollos establecieron las bases de su identidad y con las ideas filosóficas y materiales de la Ilustración, maduró su sentimiento patriota y la conciencia nacionalista de lograr un país independiente.
Con el rescate histórico del origen mestizo, de la sabiduría de los indígenas prehispánicos y apoyados en la identificación religiosa del pueblo y en las ideas progresistas de la Ilustración, los criollos comenzaron a luchar por darle forma e identidad a una nueva nación, que sería la del México independiente.